Hola queridos hermanos y hermanas en la fe, Dios le bendiga. Es para mí todo un placer estar en esta nueva emisión de Formación Ministerial, una emisión pensada en que usted y yo nos formemos para prestar nuestro servicio al Señor en el ministerio en que Él nos ha llamado, con toda nuestra buena voluntad, pero también con conocimiento suficiente para que prestemos un servicio de excelencia. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un Dios poderoso, grande, maravilloso, un Dios excelente, un Dios que nunca se ha limitado y que siempre ha dado lo mejor a sus hijos. Entonces es nuestra responsabilidad también hacerlo de la misma manera, ¿verdad? Así que hemos hablado acerca de los dones. Hablamos también acerca de cómo nuestro primer ministerio es nuestra familia. Luego tomamos un tema bastante largo que es el ministerio de intercesión, y que yo les decía que es como una columna dentro de la iglesia, que es algo fuerte que se da y que en algunos casos no se reconoce como ministerio. Y esta es una nueva emisión que a partir de ahora vamos a estar hablando del ministerio pastoral. Así que si Dios te ha llamado a ser pastor, si Dios te ha llamado a predicar su palabra, si Dios te ha llamado a hacerte cargo de un grupo en casa, bien valdría la pena que tomaras, como siempre les digo, de este mensaje, de esta enseñanza, toma lo que está dentro de tu doctrina. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana se autoadministra, las iglesias locales se autoadministran. ¿Eso qué quiere decir? Que cada iglesia o cada denominación tiene su doctrina propia, y nosotros debemos, en la iglesia en que estamos, debemos conocer esa doctrina y respetarla. Así lo que enseñemos en el internet es muy interesante y puede ser muy agradable para mucha gente, pero recordemos que estamos sometidos a nuestra autoridad pastoral. ¿De acuerdo? Nuestros pastores nos dicen si sí o si no, ¿verdad? Pero la formación no es mala en sí misma, así es de que escuche y, como decía Pablo, retenga lo bueno, deseche lo que no esté dentro de su doctrina. Y bueno, vamos a hacer, este ministerio pastoral va a tener, creo que muchas más emisiones que ministerio de intercesión. Para mí no es de ninguna manera un problema el estar que estas emisiones sean 10, 12, 15, 25. Realmente no me interesa el número de emisiones, porque lo que me interesa es poder dar lo que yo tengo, lo que yo sé. Y cuando sea necesario, pues invitaremos a algunas personas a que nos acompañen en estas emisiones. Como les decía, en el ministerio pastoral pues vamos a estar viendo diferentes aspectos, ¿no? Vamos a hablar de homilética, homilética es la parte la parte del ministerio pastoral que nos enseña cómo predicar, cómo preparar una predicación. Luego veremos cómo se prepara un estudio bíblico, luego veremos cómo se prepara un devocional, porque a veces hay predicadores que pueden caer en errores por no saber distinguir, ¿no? Y vamos a profundizar lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Pero también vamos a considerar, además de la homilética, vamos a considerar hermenéutica, algunos principios, aunque sean sencillos, de hermenéutica, que es el estudio de ver la coherencia interna y externa de la palabra, analizarla en su texto y en su contexto. Y luego hablaremos de escatología, que es la parte de defender la fe. Así que les prometo, y bueno, cerraremos este tiempo de preparación pastoral viendo todas las labores del siervo, ¿no? Del pastor como ese siervo que recibe a otros siervos, del pastor cómo debe administrar tiempos, etcétera. Yo creo que por lo menos van a ser 20 sesiones las que vamos a estar hablando, ¿verdad? De momento creo que de homilética tengo 6 preparadas, así es de que esto promete ser largo. Pero lo que me interesa sobre todo es que esas emisiones lleguen a tu corazón. Si conoces a alguna persona a la que Dios le haya permitido estar levantando una obra, yo te invito a que le compartas este video. Recordemos que estos videos son de libre circulación. Por favor, ayúdame a compartirlo.
Ayúdame también con un like para que esta página siga activa. Y bueno, entremos en materia, ¿les parece? Muy bien, pues vamos a ver algunos principios de homilética, como les decía. Y empecemos por ver lo que es y lo que no es la predicación. A veces la gente cree que predicar es simple y llanamente pararse y decir lo que Dios, el mensaje que Dios le dio, como Dios se lo dio así, o sea, pues es que yo tengo un mensaje de parte de Dios y se levantan y, y a veces el hecho de sentir simplemente, yo creo que la revelación es suficiente, claro que sí, pero el conocimiento y la preparación también lo son. De hecho, nuestro Padre le reveló al profeta: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces creo que vale la pena ver qué es y qué no es la predicación. Costas, un autor, nos presenta lo que dijo Pattison de la siguiente manera sobre qué es la predicación. Dice: la predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. Entonces, ¿qué es persuadir? Pues persuadir se trata de llevar algo, de decir algo para cambiar actitudes y creencias de otros. Por ejemplo, un vendedor es persuasivo cuando logra convencer a un cliente de que compre de tal cual o cual producto. Si el cliente necesita el producto, pues no se requiere de la persuasión. Simplemente el cliente va a decidir con base en los beneficios del producto. Pero realmente un vendedor persuasivo es aquel que desarrolla una necesidad donde no la había, no convence a la gente, pues. Entonces, predicar es convencer a la gente, pero convencerla sobre la verdad divina, ¿no? La persuasión procura una respuesta frente al mensaje comunicado. En otras palabras, mediante la predicación se busca un cambio de comportamiento entre los creyentes respecto a Cristo. Y eso es algo que debe llamarnos la atención, fíjate, porque hoy en día hay muchísimos predicadores. Hay predicadores de todos los estilos y se ha roto un poco el protocolo de aquellos predicadores adustos, serenos, muy rectos, ¿no? Muy bautistas. A mí me llena el corazón muchos predicadores de antaño que se paraban frente a un púlpito y por la profundidad de sus palabras era que la gente era conmovida, no por sus risas, no por sus ejemplos, no por su parloteo. Hoy ha cambiado un tanto la predicación. Hoy la predicación se ha hecho más coloquial, impacta más el predicador, bueno, dependiendo, ¿no? del público, pero impacta mucho el predicador que es bromista, el predicador que se acerca a la gente, el predicador a veces que grita, que es muy emotivo, ¿verdad? Pero no se trata, predicar no es escoger una técnica de conferencias, ¿de acuerdo? Es entender que predicar es persuadir sobre la verdad divina y que esa persuasión lleva a un cambio de conducta. Ahora, por su parte, el obispo Phillips Brooks, citado por Cran, define la predicación de la siguiente manera. Él dice: predicar es comunicar la verdad por un hombre a los hombres. Entonces, esta definición contiene dos elementos que vale la pena que analicemos: la verdad y la personalidad. Es decir, ¿qué se va a predicar? La verdad. Pero ¿quién lo va a predicar? ¿Quién la va a comunicar? Pues un hombre a otros hombres. Entonces, estos dos elementos, pues sí, son importantes, son esenciales. El punto de no poder prescindir de ninguno de los dos. O sea, si no hay si no hay comunicación, pues no hay predicación. Y si no es un hombre predicándole a otros, pues tampoco es predicación, ¿no? Entonces los dos elementos son importantes. Pero esta definición, pues carece de la finalidad, ¿no? Que fue lo que nos dio la anterior definición, que nos decía que era la persuasión de la persona hacia la verdad de Cristo, ¿no? Y pues la finalidad, pues como les digo, no es otra que persuadir.
La verdad de la que nos habla esta definición es netamente una verdad religiosa y esencialmente bíblica. Religiosa porque tiene que ver con las grandes realidades acerca de Dios, ¿no? Acerca de lo que Dios quiere, de lo que Dios manda, del plan de Dios, etcétera. Y el plan de Dios con respecto al hombre, ¿no? Y bíblica porque la predicación se debe basar en las Sagradas Escrituras. Hace muchos años que yo llegué a este país, hace 20 años, 22 años. Y tuve la experiencia de llegar a una iglesia en la que por lo menos durante unos 5 domingos, 6 domingos, yo nunca abrí la Biblia. ¿Se nos predicaban principios cristianos? Sí. Nunca se citaban las escrituras. Hoy por hoy, por ejemplo, encontramos, ¿qué digo?, libros de autores cristianos que no mencionan las escrituras, ¿no? Que hablan de principios cristianos. Por ejemplo, hay un autor famoso, que no daré su nombre, que habla mucho sobre el liderazgo. Él se abstiene de nombrar la escritura para hacer sus libros más universales. Yo no tengo nada en contra de esto, porque pues al final es un autor, pero que al predicar tú tienes que tener como fundamento la escritura. Ahora, el segundo elemento a analizar hace referencia al método de la predicación. Es decir, el método es una comunicación verbal, lo que se deduce del hecho de que la verdad es proclamada por un hombre a los otros hombres, ¿no? Y esto solo es posible pues por medio de esa comunicación verbal, ¿no? Un tercer elemento a analizar, no contenido dentro de la definición, como les decía, es la finalidad, que no es otra que persuadir. Entonces, uh, cuando nosotros, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de que la gente ha sido persuadida? Por los resultados obtenidos, así se demuestra. Y aquí es donde empieza a impactarnos, ¿no? Porque hay iglesias que se llenan de gente, pero esta gente en poco modifica su forma de vivir. Es decir, ¿aceptan a Cristo? Sí. ¿Lee la Biblia? Sí. Pero su cambio de vida es muy poco. Entonces, el nivel de persuasión hacia una conducta más santa, pues no está demostrado, ¿no? La predicación es además un proceso, como decíamos, de comunicación y un acto divino, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no estoy simplemente comunicando algo que yo entiendo, sino algo que está en la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, dice la palabra que sale de su boca y no regresa hasta que no ha cumplido el fin para el que fue enviado. Entonces, cuando yo predico, yo estoy llevando la palabra de Dios, estoy llevando un mensaje divino y no es un simple acto de comunicación, sino que tiene un contenido de orden divino, litúrgico, porque hace parte de un culto y lo cual deja claro que no es una mera retórica o un mero hecho psicológico o una gran conferencia. Y sí, o sea, yo he llegado a conocer hermanos que hablan de la conferencia y la conferencia, ¿no? Y la conferencia. Y en muchas iglesias hoy se habla de la conferencia. Yo no conozco así la estructura eclesial. La escritura, la estructura eclesial nos dice que es la predicación. Dios no nos dijo, vaya y den conferencias, ¿no? Y muestren qué tan hábiles son para hablarle a la gente. No, dijo, vayan y prediquen. Mi palabra, prediquen, ¿ok? Ahora, como les decía, la predicación entonces es comunicación. Claro que sí, es un hecho comunicativo y tiene como finalidad servir de medio para llevar la palabra a otras personas. Entonces, la predicación involucra un proceso tanto en la mente como en las emociones, tanto del que predica como del que recibe la palabra.
Entonces, es un acto de comunicación bastante complejo. Es además un proceso interactivo, cuya finalidad es modificar o influir, como decíamos, sobre la conducta del receptor del mensaje. Desde esta perspectiva, la comunicación es un proceso muy dinámico, y yo diría más que dinámico, muy complejo, ¿no? Es un proceso que abarca la emisión de un mensaje, su recepción, su interpretación, la respuesta a este mensaje. Y este último, la respuesta al mensaje, nos permite comprobar si realmente hubo o no comunicación, ya que de no haber respuesta, no habremos desarrollado sino solamente un proceso informativo. Y es lamentable, pero hoy creo que del 100% de la predicación de la Iglesia Universal, es decir, de todas las iglesias en el mundo, 80% se ha quedado en procesos informativos. La gente sabe mucho de Biblia, pero la gente no ha tenido un cambio. Entonces, estamos fallando porque se nos olvidó que es predicación. ¿De acuerdo? Y hoy damos conferencias. Cuidado. Las palabras en la Biblia son importantes. ¿De acuerdo? De la anterior definición, podemos deducir que la finalidad del proceso comunicativo no es otra que influir sobre alguien para obtener la respuesta deseada. Así que el predicador tiene que pensar cuál es la respuesta que tiene que Dios quiere que se dé en la gente al recibir la palabra. Y entonces buscar todos los medios para que así sea posible. Aplicando este concepto a la predicación quiere decir que esta no es un simple proceso mediante el cual se transmiten ideas acerca de Dios, de su palabra, de sus mandatos, sino como un proceso comunicativo que procura, como ya hemos dicho, una respuesta de parte de las personas que están recibiendo el mensaje. Vista de esta manera, la predicación implica una interacción dinámica entre el predicador y el mensaje que da a la congregación. Todo sermón, como proceso comunicativo que es, debe producir una respuesta, porque él mismo es una respuesta a las necesidades de la congregación. Es decir, si yo llevo un mensaje, es porque la iglesia lo necesita. Entonces, mi mensaje es la respuesta a las necesidades de la congregación. Pero la congregación, si tiene esa necesidad, a su vez debe responder ante el mensaje. Si tales necesidades logran ser satisfechas mediante la predicación, entonces la respuesta de la congregación no se hará esperar, sino que en forma de obediencia se manifestará, obedecerán lo que la palabra les haya instruido. Esto es lo que en términos de comunicación se denomina retroalimentación. O sea, la predicación conlleva retroalimentación. Y pues la retroalimentación puede darse durante la emisión del mensaje, es decir, yo ver. Y a veces el predicador y los predicadores nos vamos con la finta, ¿no? Porque ya estamos predicando, y sobre todo aquellos predicadores, como en mi caso, que somos medio emotivos, medio llorones, pues claro que hacemos que la gente llore, ¿no? Pero no se espera solamente el llanto de la gente. Para quienes han predicado saben, ¿no? Hay gente que tú empiezas a predicar y se empiezan a tensionar físicamente, así como que ya dices, Dios mío, le he dado una patada en el hígado. Hay otros que estaban así como perdidos y de repente empiezan a recibir la predicación y empiezan a centrarse y a acomodarse y a escuchar, y de repente se limpian la lágrima y empiezan a sentir, ¿no? Porque se empiezan a involucrar. Y hay otros que definitivamente, pues, las respuestas físicas no se les dan, ¿no? Pero esas respuestas pueden ser circunstanciales, quiero decirle yo.
En todo caso, el predicador debe saber leer para las expresiones de las personas, ¿no? Sus movimientos, sus actitudes, ¿no? Para eh, ir adaptando el mensaje o ir intensificándolo, porque si tú ves que todo el mundo ya se está haciendo así, se está rascando, esto, o sea, tienes entonces que darle un, una carga emocional o una descarga de energía al mensaje para que se reactive la gente, ¿no? Hay predicadores que, sobre todo los primerizos, que se extienden, ¿no? Por ejemplo, en la introducción la predicación es de 1 hora y llevan 45 minutos en la introducción y te dice, vamos a ver 10 temas, ¿no? Y bueno, pero antes de entrar en ellos, si empiezan, ¿no? Y le dan y le dan y le dan, y hasta ahora no han mencionado el primero, y la gente empieza a ver su reloj, y la gente empieza a moverse, y los otros, pues solamente se escuchan hablar, no están leyendo. Y debemos aprender a leer lo que la gente está haciendo, lo que la gente está diciendo, lo que su cuerpo nos está manifestando, ¿no? Eh, en cualquiera, pues, de los casos, nosotros debemos adaptarnos o más que adaptarnos, interpretar esa retroalimentación. Y bueno, hay otro tipo de respuestas que es el cambio de respuestas a largo plazo, ¿no? Entonces, supongamos que hablamos sobre el perdón. Y yo sé que hay personas que están enganchadas con una situación, digamos, de infidelidad o una situación de abuso por parte de los padres o, no sé, problemas muy fuertes y que no han podido perdonar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo como predicador? Como predicador yo debo dar un seguimiento. Hermano, al miércoles, no sé, predicamos el domingo, hermano, el miércoles, ¿cómo has estado? ¿Cómo te sentiste en el sermón? ¿Qué te enseñó el sermón? ¿Quieres que hablemos sobre algo? ¿Crees que necesitas mi apoyo respecto de hacer algo para aplicar lo que viste en el sermón? Eso es lo que realmente creo en lo que estamos hoy fallando muchos predicadores, pues por una cuestión de tiempo o de volumen, ¿no? Entonces, todo esto porque la predicación se da en un contexto de una situación histórica concreta, es decir, que se vive en el escenario para la integración entre el predicador, el mensaje y la congregación. Es decir, o leemos al grupo o sabemos que es una necesidad. Dios nos lo ha hecho sentir, es una necesidad y entonces nosotros tenemos que dar un seguimiento para ver cómo se suplió esa necesidad. Por contexto histórico concreto, entendemos la situación actual de la iglesia expresada a través de las necesidades de la congregación. Lo que entonces nos plantea la necesidad de que el pastor o el predicador mantenga canales abiertos con su congregación a fin de conocer cuáles son esas necesidades y poderlas satisfacer a través de la predicación. ¿Ok? De tal manera que nosotros como predicadores no predicamos lo que nos gusta predicar, sino lo que la iglesia necesita. Esto entonces nos da una perspectiva más amplia de la homilética, la cual, aunque ha sido definida como tradicionalmente como la ciencia de la predicación, en la práctica no ha sido otra cosa más que una técnica para preparar sermones. Pero en realidad homilética es la ciencia de predicar. Y entonces en la ciencia de predicar yo también tengo que aprender a identificar las necesidades de mi iglesia, ¿no? Nosotros consideramos que la homilética es mucho más que eso. Es un proceso comunicativo que integra 4 elementos: predicador, sermón, congregación y contexto histórico concreto. ¿Ok? Es decir, la situación. Entonces, ahí en su diapositiva encuentra una gráfica que lleva por título Proceso de la predicación dentro del contexto histórico concreto de la iglesia. Y gráficamente podemos ver estos 4 elementos. Y entonces nosotros vemos al predicador arriba no porque sea el elemento más importante, ¿de acuerdo? Sino simplemente por una cuestión gráfica. Para poder mostrar cómo interactúan. El predicador es el que diseña el mensaje.
Pero ¿por qué diseña el mensaje el predicador? Quiero que vaya al otro lado de la gráfica y entonces va a encontrar usted que dice al predicador y congregación están unidas por una línea con doble flecha. Es decir, la congregación influye en el predicador, pero el predicador influye también en la congregación. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del mensaje. Por eso mensaje está interactuando con congregación. Eso es lo que sucede. Realmente un buen sermón no es en el que se contaron muchos chistes, no es en el que se hablaron de muchos datos numéricos. Un buen sermón no es en el que no nos dormimos. Un buen sermón no es en el que leemos 500 citas bíblicas. No, un buen sermón es un sermón que ha sido inspirado por Dios para suplir las necesidades de la congregación y que a su vez ha sido dado con tanta dedicación, preparación y santidad por parte del predicador, tanto que la congregación sufre cambios. ¿De acuerdo? Ahora, veamos por qué es importante la predicación. Para comprender la importancia de la predicación es necesario conocer la historia de la iglesia. La predicación es el origen de la iglesia. A través de la predicación de los apóstoles, ¿sí? Es como se estableció la iglesia. Ellos fueron y dieron a conocer lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Ellos fueron a testificar, fueron a predicar. El ministerio total de la iglesia entonces está ligado a la predicación. La importancia en el ministerio de la iglesia es pues un hecho indiscutible, indiscutible. Yo sé que hay iglesias que aman alabar al Señor, gloria a Dios por esto. Y por la organización, como quieran darlo. Hay cultos donde son cultos de 5 horas, ¿no? Bueno, está bien, si la gente aguanta, está metida con Dios, eso está bien. O sea, ¿quién soy yo para? ¿Verdad? Y a veces se le da una carga importante a la alabanza y está bien que se haga. Pero recordemos que la base de crear una iglesia no está simplemente en alabar a Dios, sino en la predicación. La orden no fue, vayan y alábenme con todas las naciones. Claro que debemos alabarlo, pero lo que nos dijeron fue, vayan y prediquen. El apóstol Pablo, más que ningún otro hombre, sabía esto. No se equivocó al subordinar cualquier mandato a la proclamación del Evangelio. Él dice en 1 Corintios 1:17, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Era muy importante bautizar? Sí, pero es más importante predicar. Pablo sabía que la responsabilidad primordial de la iglesia era la predicación. Sabía además que la predicación era una necesidad y responsabilidad del creyente. Es este conocimiento el que lo lleva a decir en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí! Si no predicara el Evangelio. ¡Ay de mí! Porque yo tengo una orden del Señor. Pero la predicación no solo es importante por haber dado origen a la iglesia, sino que además es importante porque se dirige al hombre, ¿sí? Se dirige al individuo como parte de la iglesia, ¿no? La predicación edifica a la iglesia. Es decir, agarra a cada persona, la pule y la hace. Vamos a pensar en cómo se construye un edificio. Y entonces, lo primero que hacemos es sacar tierra para hacer un hoyo profundo en la tierra y allí poner las zapatas, poner las columnas, ¿sí? Las zapatas, las bases del edificio, para que de ahí en adelante se empiece a edificar. Entonces, si usted se da cuenta, cada elemento va siendo importante en la edificación de un edificio. No solamente es el hierro, sino como lo atornillan. Hoy por hoy ya no se usa como amarrar aquellas varillas de hierro y esto ya no. Ya hoy usted ve que agarran piezas completas de hierro y las remachan y esto es lo que va a construir
las bases, ¿no? Las columnas, y entonces empiezan a vaciar el cemento y demás, ¿no? Pero no es solamente hacer esto, se tiene que pegar los ladrillos, se tiene que hacer la obra poco a poco, pedazo a pedazo. Entonces, así es la predicación. La predicación va puliendo cada elemento que constituye el cuerpo de Cristo a nivel ontogénico, ¿no? A nivel de la sociedad llamada iglesia, del grupo llamado iglesia. Pero a nivel del individuo llamado creyente, cada predicación le va dando forma, una forma como para ser llegado y llevado a que se constituya a la altura del varón perfecto. Entonces, uno como predicador no debe buscar cuánta gente lo aplaude, ni qué tan pintoresco se ve, ni cuántas personas llegan a aplaudirme en mi conferencia, sino en realidad mi punto debe ser que cada ladrillo que yo coloque, que cada palabra que yo diga en mi predicación debe ser un ladrillo, un poquito de cemento, de arena, que yo vaya añadiendo a esa construcción. Es decir, debe tener el contenido divino suficiente, más que mi carne, más que mi emotividad, más que mis recursos, ¿sí? Como conferencista. Eso es lo de menos. ¿Y por qué les digo que es lo de menos? Muy, muy sencillo, porque en realidad el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero yo debo tener la responsabilidad de tener en cuenta esto. Es decir, no solamente es importante la predicación en el nacimiento de la iglesia, sino también en su crecimiento numérico y espiritual. A través de su ministerio, Cristo nos enseñó de la importancia de la predicación. Entonces, cuando allá en Marcos 3, 14 al 15, Jesús dijo para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran potestad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. El estar con él, el andar con Jesús, ayudaba a los discípulos a prepararse, ¿no? ¿Para qué? Para predicar. El poder sanar y echar fuera demonios sería el respaldo que Dios le estaba dando a estos discípulos. ¿Para qué? Para que llevaran su mensaje con poder. Pero la obra central que se les estaba encargando era la predicación. Otra vez, cuando los 12 recibieron instrucciones para recorrer Galilea, les dijo el Señor en Mateo 10, 17. Y yendo, predicad, les dijo así, y predicad. Yendo por los lugares, vas a predicar. Y en Marcos 16, 15, otra vez, refiriéndose a la gran comisión, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces la insistencia de Jesús no es a que nosotros levantemos conferencias ni usemos técnicas de conferencia. Las técnicas y las demás cosas son recursos que de acuerdo a tus aptitudes las puedes usar, pero lo principal es entender que estás predicando la palabra de Cristo, que lo haces para el Señor, que tienes un estilo propio. Bienvenido tu estilo, respetable tu estilo. Pero la importancia es que yo debo predicar la palabra de Dios, como palabra de Dios. Yo he oído en los últimos años, con muchísimo pesar, gente que se volvió famosa por el mercado cristiano, porque así le voy a llamar, el mercado cristiano, y que se paren entonces a decir que Jesucristo era un borracho, ¿no? Y entonces imagínense a Jesús todo briago diciendo tal cosa. Dios mío, o sea, no es eso lo que dice la Biblia. Y se lo están inventando y la gente aplaude. ¡Ah! O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Para parecer chistosos? O sea, la orden no fue que fuéramos payasos, sino que fuéramos predicadores. También la iglesia primitiva reconoció la importancia de la predicación. Ve allá en Hechos 8:5, refiriéndose al caso de Felipe, es decir, que Felipe les predicaba a Cristo. Ahora bien, cuando Pedro se presentó ante el centurión romano, le dijo, nos mandó que predicásemos. Hechos 10:42.
La mayor expansión de la Iglesia de Cristo ha coincidido con las épocas en que más ha florecido la predicación. Y entonces esto nos debe llevar necesariamente a una reflexión. ¿La Iglesia de Cristo está creciendo o se está hinchando? Porque debemos decirlo así. Que una iglesia tenga 5,000 personas no quiere decir que ha crecido. Crece sí y solo sí. Un gran porcentaje de esas personas, de esas 5,000 personas, realmente han sido transformadas sus vidas. Si no, no. Si el grupo de líderes son solamente los que han sido transformados, no está creciendo. Aunque tengamos 4,800 personas que están rellenando banca y que obviamente están dejando muy buenos diezmos. Pero tú, si un día Dios te encarga la misión de predicar, ten en cuenta que tu mensaje debe ser transformador. Y tú me vas a decir, bueno, menos mal yo no soy pastor. Y yo te voy a decir, bueno, pero me imagino que en algún momento vas a testificar de Cristo, o sea, vas a predicar. Entonces, prepárate. Vamos a estar viendo cómo se estructura un sermón, cómo se hace la introducción, cómo se dividen los subtemas, toda esa parte técnica, si así lo quieres ver, lo vamos a considerar. Pero lo más importante que hoy quería rescatar es esto que te acabo de decir. Ha sido para mí todo un placer estar contigo y por favor te espero en las próximas emisiones por este mismo canal todos los martes a las 12 del día. Dios te bendiga. Te amo en el amor de Cristo y nos vemos pronto. No olviden dejar su campanita activada para poder estarles mandando un anuncio cuando salen nuevas emisiones. Y por favor ayúdame compartiendo este video e invitando a otros a que se unan a este canal. Dios les bendiga.